Buenas noches. Vamos a dar inicio buscando una palabra en el libro de San Mateo capítulo 13. San Mateo capítulo 13, versículo 24. Dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Hasta versículo 30. Mientras escuchábamos las alabanzas, continuamente yo escuchaba sobre la guía de Cristo. Cristo nos guía, nosotros decidimos seguir a Cristo y nos conduce el Salvador, Jesucristo. Esas alabanzas me recordaban: nuestra vida debe tener un guía. Nuestra vida, nosotros debemos tener un apoyo. Y ese apoyo es Jesucristo. El domingo escuchábamos la palabra en el libro de Éxodo y veíamos en un momento cómo el pueblo de Dios estaba siendo esclavizado durante cientos de años por los egipcios. Ellos estaban ahí juntos con los egipcios y fueron esclavizados. Hasta que un día Dios envió a un Salvador. Ya, mi pueblo debe liberarse, mi pueblo debe salir de ahí, de ese lugar. Dios mandó a Moisés. Moisés, una persona que no tenía muchas cualidades, no podía hablar muy bien. Él aceptó el camino de Dios. Había un faraón que no quería dejar ir al pueblo de Israel. Dios decidió enviar plagas. Envió muchas plagas. Y escuchábamos el domingo cómo Dios continuamente hizo división. Envió plaga de moscas, pero esas moscas afectaron todo Egipto, pero a los israelitas, los hijos de Dios, no fueron afectados. Envió la muerte de los primogénitos.
Pero Dios prometió: ningún primogénito de los hijos de Israel, ni siquiera su ganado, será afectado. Envió plaga de ganados y Dios protegió el ganado de los israelitas. Por eso escuchábamos esa división que Dios hace, que Dios protege a sus hijos, Dios protege a su pueblo. Y ciertamente nosotros debemos tener esa fe. Si nos consideramos parte del pueblo de Dios, de sus hijos, si hemos recibido a Jesucristo como nuestro guía, como nuestro Salvador, debemos saber que Dios nos está protegiendo, que Dios nos está cuidando, que Dios quiere lo mejor para nosotros. Por eso es maravilloso cuando nosotros conocemos ese trabajo de Cristo en nuestras vidas. Cuando creemos en ese trabajo, Dios nos permite ser parte de su familia, sus hijos. Por eso debemos tener mucho cuidado. Todos son hijos de Dios. No, hay que creer en el trabajo de Cristo. Hay que creer. Porque ciertamente si no creemos en el trabajo de Cristo, si no conocemos el trabajo de Cristo, todos estuviéramos destituidos de la gloria de Dios. Todos seríamos esta cizaña que yo acabo de leer. Cuando llegue el día que se vaya a recoger los frutos, la cizaña será recogida y será quemada. Será quemada. Por eso nosotros debemos pensar mucho. ¿Nosotros somos cizaña o somos trigo? En esta parábola muy importante, donde nosotros también vemos esa separación, esa división que Dios hace con sus hijos. Esta parábola explica, dice el versículo 24, San Mateo 13, 24. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Dice la palabra que un hombre sembró una buena semilla, una semilla de trigo. Muy maravilloso esa semilla, muy buena semilla. Pero en la noche vinieron los enemigos y junto con el trigo sembraron cizaña, semilla de cizaña. Muy complicado, muy complicado. Yo sé que ninguno quiere tener situaciones, no queremos tener dificultades, no queremos pasar malos ratos. Nadie quiere eso. Pero ciertamente debemos conocer la voluntad de Dios. Debemos conocer. Yo sé que ese hombre que sembró ese trigo no quería que naciera otra cosa a su alrededor. Nadie estaría a gusto sembrar una semilla buena y que junto a esa semilla buena nazca otra cosa. Porque es más difícil. Hay temor, hay esa mala semilla, puede dañar mi fruto.
puede dañar, va a molestar. Por eso dice la palabra que cuando comenzó a salir el fruto, versículo 26, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Vieron frutos y se dieron cuenta, pero aquí hay como fruto diferente. La cizaña y el trigo son muy parecidos. Muy parecidos. Nacen, crecen prácticamente iguales. Para diferenciar es difícil. Nosotros a veces en este país se da mucho el arroz. A veces pasamos por lugares donde hay siembras de arroz grandes. Pero el que no conoce ve una siembra de arroz pequeño y ve otro solar, una grama muy alta, bonita. Puede pensar, ¿eso es arroz o es hierba para las vacas? Podemos pensar así. Ese trigo y esa cizaña se parecen mucho, muy parecidos. Por eso comenzaron a salir los frutos. Por un lado salía trigo, por un lado salía cizaña. El fruto de la cizaña es un fruto tóxico, un fruto que hace daño. Nadie lo quiere. ¿Quién quiere un fruto tóxico? Nadie lo quiere. Por eso cuando ellos vieron esa situación, lo primero que pensaron fue: vamos a arrancar la cizaña. La cizaña no está buscando nada en ese lugar. Vamos a quitar lo malo y vamos a dejar solamente el trigo. Una muy buena idea. Una muy buena idea. Vamos a quitar lo malo. Así mucha gente tiene el pensamiento: si Dios fuera tan grande, tan misericordioso, ¿por qué no elimina el mal? Hay que eliminar lo malo. Y ya se resolvió todo. Mira cómo están. Mira a esa persona que hizo lo malo. Mira a esa persona que asesinó. Mira a esa persona que robó mucho dinero. ¿Por qué Dios no lo elimina? ¿Por qué Dios no le quita la vida? Llega ese pensamiento. Llega a muchas personas. Llega a ese corazón. Esta parábola nos muestra la voluntad de Dios, nos muestra el corazón de Dios, nos muestra cómo Dios quiere que caminen sus hijos, en qué nosotros debemos apoyarnos. Esas personas dieron esa idea muy buena: vamos a eliminar la cizaña. Pero hay un problema. La cizaña, cuando crece, sus raíces se agarran de las raíces del trigo. Se agarran fuertemente. Por eso, si tratamos de sacar la cizaña, el trigo que está dando frutos, comenzó ahora a dar fruto,
también saldría mucho trigo. Saldría mucho trigo. Se dañaría también. Por eso yo meditaba mucho sobre esto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a sacar la cizaña? Entonces habrá mucho trigo que también se irá, también morirá. Habrá mucho trigo que sus raíces no están fuertes. La cizaña tiene agarrado, está molestando al trigo. Por eso nosotros vemos cómo esta parábola nos muestra la voluntad de Dios. ¿Qué dijo el Señor? Dijo, no, vamos a esperar, hay que esperar hasta que llegue el tiempo de recoger los frutos, hasta que el trigo se desarrolle y ya llegue el tiempo de recoger los frutos. En ese momento, ¿cómo vamos a hacer? Versículo 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Cuando llegue el tiempo de recoger los frutos, ahí ustedes van a recoger la cizaña y la van a quemar. La van a quemar. Y el trigo, van a recoger sus frutos y lo van a guardar en el granero. Lo van a guardar en el granero. Ese es el cielo. Esa es la salvación. Por eso nosotros podemos ver esta relación. Ciertamente Dios cuida de sus hijos. Dios protege grandemente a sus hijos. Yo recordaba, el pueblo de Israel duró muchísimos años junto con los egipcios. Muchos años. Continuamente ellos estaban esclavos, esclavos, esclavos. ¿Por qué Dios no viene? ¿Dónde está Dios? Llegó un momento donde los egipcios clamaron a Dios, fuertemente clamaron a Dios. Los israelitas clamaron a Dios. Y ahí Dios decidió, ya es tiempo de recoger. Ya es tiempo de recoger. Ciertamente el tiempo de Dios es perfecto. Y nosotros no podemos decidir por Dios. Nosotros no podemos decidir, ya Dios, libérame. Ya Dios, búscame. Esa no es decisión de nosotros. Nosotros debemos vivir en este mundo hasta que Dios nos permita. Hay lo bueno, está lo malo, están los hijos de Dios, están los hijos de Satanás. Y nosotros tenemos ese propósito de predicar el evangelio. De predicar el evangelio. Dios, ya termina este mundo. Termina el mundo, acábalo. Ya solamente rescata a los salvos. Ciertamente Dios no trabaja cuando nosotros queremos.
Dios quiere cuidar, Dios quiere proteger, Dios quiere que muchos reciban la salvación. Muchos reciban la salvación. Pero hay muchos que piensan, vamos a arrancar esa cizaña, vamos. Arrancan la cizaña y comienzan a arrancar frutos buenos y mucho problema, mucho problema. Por eso nosotros vemos y reflejamos eso que compartimos el domingo. Esa división que Dios hace, que Dios protege a sus hijos. Dios protege, Dios cuida. Dios, viene una situación, viene una dificultad y Dios nos cuida, Dios nos protege. Por eso debemos estar muy claros quién está guiando nuestra vida. Como dice la alabanza, me guía Él, me condujo el Salvador. Debemos estar claros quién está conduciendo nuestra vida, quién está dirigiendo nuestra vida. Eso debe estar claro en nuestro corazón, porque Dios trabaja grandemente con sus hijos. Dios protege a sus hijos en gran manera. Dios cuida. Por eso, el propósito nuestro, luego de recibir la salvación, es nosotros llevar la palabra a otros. Llevar la palabra. Vivir por la fe. Vivir en vida nueva. Confiar en ese que sembró la semilla de trigo. En ese Jesucristo. Y esa semilla de trigo, aunque nazca cizaña a nuestro lado, aunque lleguen muchas dificultades, aunque lleguen muchas situaciones, saber que el día de la siega, Dios nos va a llevar a su granero. Dios nos va a llevar a su granero. Esa cizaña será quemada. Pero si vivimos con esa esperanza, ciertamente vamos a vivir tranquilos. Vamos a vivir por la fe. Vamos a vivir confiados en Dios, sea cual sea la situación que esté a nuestro alrededor. Aquí mismo en el libro de San Mateo, capítulo 13, versículo 36. Rápidamente llegó la explicación de la parábola por el mismo Jesucristo. San Mateo 13, 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad,
y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Así Jesucristo mismo explica la parábola del trigo y la cizaña. Nosotros debemos reconocer y aceptar el trabajo de Cristo. La palabra es muy clara en el versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Los justos, dice la palabra. Los justos. La única manera de nosotros recibir la justificación es a través de Jesucristo. Es a través de Jesucristo. Es reconociendo el trabajo de Cristo en nuestras vidas, que nos ha dado la justicia. Por eso llegará el momento, llegará el día que Dios nos recoja y nos lleve al cielo. Nos lleve al cielo. Por eso debemos tener la fe. Debemos confiar en que nuestro guía, en que quien conduce nuestra vida es Jesucristo. Continuamente vemos cómo Dios en un momento divide sus hijos, los que reciben su voluntad, los que caminan con su voluntad, con los demás. El primer ejemplo fue en la época de Noé. Dios envió un diluvio para destruir todo. Pero Noé, su familia, preparó un barco, una arca. A pesar de que el diluvio para todos, pero ellos se salvaron. Se salvaron por gracia de Dios, por aceptar la voluntad de Dios. El caso de Daniel, cuando fue entrado a la fosa con los leones. El que entraba ahí moría. El que entraba a ese lugar moría. Pero Dios lo cubrió. Dios le permitió la gracia. Dios le permitió la misericordia. Y ciertamente para cada uno de nosotros es igual. Es igual. El pecado entró por un hombre y el pecado pasó a todos los hombres. Pero por medio de Cristo nosotros fuimos cubiertos. Nosotros hemos sido rescatados por ese Jesucristo que dio la vida por cada uno de nosotros. Y ahí es donde nosotros debemos apoyarnos, debemos cuidarnos de permanecer junto a Jesucristo. Junto a Jesucristo. Ese es el buen trigo. Ese es el justo. Los que permanecen en la fe. Permanecen en la fe. Por eso nosotros debemos permanecer en la fe. Aunque venga esa cizaña y nos moleste. Aunque venga esa cizaña y se nos amarre, nos agarre. Pero nosotros debemos permanecer en la fe. Debemos permanecer en la palabra.
y saber que ya somos trigo. Ya nacimos de nuevo. Ya Jesucristo sembró esa semilla en cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Por eso nosotros debemos caminar por esa fe que nos permite la palabra, por esa fe en la cual Dios nos conduce. Y a pesar de que llegue cualquier situación, vamos a apoyarnos en esa fe. Vamos a recordar que Dios cuida a sus hijos, que Dios trabaja para sus hijos. Dios trabaja para cada uno de nosotros. Por eso, cuando llegue esa cizaña, cuando llegue esa situación, esa dificultad, ciertamente vamos a ver el trabajo de Dios. Vamos a ver la voluntad de Dios. Ah, Dios me está cuidando. Dios me está cuidando para yo servirle, para yo dar fruto bueno. Fruto bueno. Entre el trigo y la cizaña, la manera más fácil de identificar es en el fruto. Es en el fruto. Por eso nosotros debemos orar mucho a Dios, pedir su misericordia, pedir su gracia, para que donde quiera que estemos, Dios nos permita dar ese fruto bueno y nosotros llevar el Evangelio, llevar la palabra a otras personas. Por eso debemos vivir siempre conociendo quién es nuestro guía y a quién estamos sirviendo, a quién estamos sirviendo. Quiero compartir hasta aquí. Vamos a orar para concluir. Oremos. Señor, muchas gracias porque usted nos ha permitido, Señor, su palabra, nos ha permitido su misericordia. En verdad, nosotros vemos en la Biblia cómo usted cuida de sus hijos, Señor, cómo usted protege, cómo usted nos permite, Señor, poder vivir por la fe. Por eso en cada situación, en cada dificultad, permita que nosotros encontremos su voluntad, permita que nosotros permanezcamos en la fe, que nosotros sigamos compartiendo este evangelio, Señor. Fuimos rescatados por Cristo, hemos recibido la justicia, hemos recibido el perdón, hemos sido salvados, Señor. Hemos recibido vida nueva en Cristo Jesús. Pero, Señor, usted dirija nuestra vida cada día. Permita, Señor, que podamos tener la fe, que podamos confiar en su palabra, Señor. Y que cada cosa, cada situación en este mundo, podamos vencerlo por su palabra, por su voluntad, Señor. Todas las cosas las dejamos en su mano en este día. Y le hemos orado en el nombre de su Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Ahora vamos